A todas estas, el gobierno venezolano insiste en que aquí la situación no va a ser seria, porque la economía está blindada, porque según el gobierno tenemos suficientes exportaciones de petróleo y nuevos socios comerciales, más allá de Estados Unidos, país que, de acuerdo a la versión oficial venezolana, está atravesando una crisis terminal del capitalismo. Pero lo cierto del caso es que Venezuela ha aumentado su dependencia al petróleo, de manera tan radical que 95 de cada 100 dólares que ingresan por exportaciones provienen del oro negro. Esto nos da alguna vulnerabilidad adicional que, según otros economistas, como José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, nos obligan a poner las barbas en remojo. Venezuela se ha venido endeudando masivamente a partir del año 2008 y eso es un endeudamiento que ha venido creciendo sostenidamente. Y al día de hoy podemos decir que la deuda está alcanzando prácticamente los 130.000 millones de dólares y está endeudándose tanto el gobierno central como PDVSA. Entonces esta es una deuda que empieza a pesar y que empieza a hacer una carga sobre el presupuesto nacional en la medida en que las tasas de interés a las cuales se coloca esa deuda, sobre todo la externa, han venido subiendo significativamente. Y la prueba está en que la última emisión que hizo la República de Venezuela por 4.200 millones de dólares se pagó casi 12% de interés. Esto implica que Venezuela tiene que pagar 502 millones de dólares anuales, nada más que por los intereses de la deuda. Es muy difícil de explicar muchas veces cómo es que un país que tiene los altos precios petroleros puede estar endeudándose masivamente. Y la explicación está en que Venezuela es un país que tiene un alto déficit fiscal. El déficit fiscal ha venido creciendo sostenidamente o acentuándose, no obstante los altos precios petroleros. Ahora, esto tiene unos efectos muy importantes sobre la economía venezolana, porque en la medida en que tú te endeudas y empiezas a pagar los intereses, empiezas a sacrificar el gasto social que iría a fortalecer la educación, la salud y la seguridad social y pública. Entonces te encuentras la paradoja que es que debido a ese nivel elevado de endeudamiento, Venezuela está gastando hoy más en servicio de la deuda, es decir, en el pago de los intereses y el capital de esa deuda, que lo que paga y lo que gasta, por ejemplo, en el sector salud pública. Entonces es una paradoja, porque un país que tiene tantas carencias desde el punto de vista de salubridad, pero esté erogando más por concepto de deuda. Nunca es bueno que un país que tenga una alta volatilidad como Venezuela esté endeudándose, porque al final la cuenta la paga el ciudadano. ¿Y cómo la paga? Bueno, tiene menos escuelas, o las escuelas son de menor calidad, los maestros están subpagados, los médicos están subpagados, los hospitales están carentes de los equipos. ¿Por qué? Bueno, porque esa plata que ha debido dedicarse a la salud, a la educación, a las carreteras, a las vías, a la infraestructura, tiene que ir pagándose a los acreedores de esa deuda, que es tanto el capital nacional como el capital extranjero. Hay países que están muy endeudados, es el caso de Grecia, los propios Estados Unidos, Europa en general. Entonces esa deuda que se ha acumulado, sencillamente hoy no se puede pagar. Entonces esa deuda que no se puede pagar está presionando a los mercados internacionales por la desconfianza que crea de que no se vaya a poder pagar. Y obviamente esto ha provocado un derrumbe de las bolsas de valores y la incertidumbre y la caída del precio petrolero. Entonces, en Venezuela, la manifestación de esa crisis es básicamente por dos vías. En primer lugar, porque cuando disminuye el precio petrolero, Venezuela recibe menos ingresos fiscales. Y recordemos que el ingreso petrolero es la mitad de todos los ingresos que recibe el país. Entonces, al caer el petróleo, está cayendo la mitad de los ingresos fiscales y entonces el Estado no va a tener los recursos suficientes para poder gastar en el gasto social, en la educación, en la salud y sobre todo en la infraestructura que está tan deteriorada. Entonces, obviamente, cuando cae entonces el precio petrolero, hay un impacto directo, inmediato en la calidad de vida del venezolano, porque el Estado no va a poder gastar y el país entra en recesión. Entrar en recesión significa que hay menos empleo, hay menos puestos de trabajo porque hay menos actividad económica. Venezuela es el país tal vez más vulnerable de América Latina y la explicación es la siguiente, que es el país que es más dependiente de la exportación de un solo producto. Cuando tú ves la cartera de exportación de Brasil, es muy diversificada, igual que la de México, igual que la de Chile, igual que la de Colombia. Tienen productos manufacturados de diverso tipo, pero Venezuela lo único que exporta es petróleo. De hecho, de cada 100 dólares que se exporta en Venezuela, 96 constituyen petróleo. Entonces, apenas 4% son productos distintos al petróleo, que básicamente son materias primas. Entonces, al oscilar
estos precios del petróleo y de las materias primas, toda esa vulnerabilidad exterior, toda esa oscilación y fluctuaciones, la turbulencia del mercado internacional, se viene a la economía venezolana al afectar al precio, entonces el precio moverse una especie de montaña rusa, y esa montaña rusa significa menos ingresos fiscales y mayor volatilidad para la economía. En el mundo moderno, en esta fase de la globalización de la economía, pocos dudan de que hay impactos interrelacionados entre todos los países. Lo que sucede en la azotea de la principal economía mundial, que es Estados Unidos, se siente hasta en el sótano y además se siente a varias cuadras a la redonda. Desde este punto de vista, es muy difícil que cualquier economía del mundo esté blindada, ni siquiera la de Venezuela. Vamos al corte y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.